cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén. Y Pedro quiso hacer 3 chozas para descansar, cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló. Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo. Padre Celestial, en esta hora de la mañana te damos muchas gracias, Señor. Queremos pedirte a ti, Señor amado, por la vida de cada persona que escucha este devocional, a cada rincón de la tierra donde llega, Señor. Pido que bendigas cada oyente. También pedimos, Señor, por las situaciones que se viven en el mundo, Dios, entre ellos la guerra entre Ucrania, Señor, y este país de Rusia. Señor, clamamos para que estos 2 países, Señor, lleguen a la paz. Pido que guarde sus vidas, tanto el uno como el otro. Señor, obra poderosamente, ayúdalos, Dios. Derrama de tus ricas bendiciones y te damos gracias. Espíritu Santo, también sana, Señor, a aquellos que están enfermos, aquellos que tienen problemas, Señor. Ayúdalos. Aquellos hermanos, Señor, que están en la iglesia sin deseo de avanzar. Te pido que en este día, Señor, con esta enseñanza puedan querer avanzar, avanzar hacia ti, Señor, creciendo en todas las áreas. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Señor, en esta misma mañana te pedimos por todos los niños que asisten aquí en la Calera al culto y los que no asisten, Señor, para que tú los seas convirtiendo, tú los seas guardando y tú los seas llenando de ti. Amén. Padre, te damos gracias y también colocamos delante de ti, Señor, este pensamiento de tu palabra para la gloria tuya. Amén. Bien, mis queridos oyentes, vamos ahora a leer la palabra de Dios, Lucas capítulo 9, versículo 28 en adelante. Y el versículo 28 dice así: aconteció como 8 días después de estas palabras que aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que lo cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Quiero regalarles como tema la recompensa de ascender. Escuche bien, la recompensa de ascender. En estos versículos encontramos aquí unos personajes bien particulares como Elías y Moisés, que no eran de la tierra, pero vinieron del cielo. Y por supuesto está el Señor Jesucristo, está Pedro, Jacobo, que es el mismo Santiago, y Juan, y por supuesto el Padre Celestial, quien interviene hablando ahí. Quiero darle de manera de introducción lo siguiente. Para muchos en la iglesia el ascender ministerialmente no tiene sentido o les da lo mismo. Pero el Señor Jesucristo, mis amados, manejó varios grupos dentro de su iglesia con el ánimo de invitarlos a avanzar, a crecer espiritualmente. Algunos grupos de estos fueron, por ejemplo, la iglesia que él tenía, la cual durante 40 días después de haber resucitado se les presentó. Eso fue la iglesia, que fueron más de 500 personas. Otro grupo lo encontramos aquí en Lucas 10.1,
que es los famosos 70. Dice Lucas 10:1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quienes envió de Dios de dos en dos a predicar a cada lugar donde él iba. Entonces, encontramos también este otro grupo de los 70, pero no solamente ese grupo. Aquí mismo en Lucas 9:1 encontramos otro grupo, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad, etcétera, etcétera. Este es otro grupo. Y otro grupo que también llamó él los íntimos, es el cual encontramos acá, que es el grado más cercano al Señor. Los íntimos es el grupo, por decirlo así humanamente, más avanzado en la iglesia. Y de este grupo vamos a hablar un poco acá, entre otros personajes. Así que entonces, eh, la invitación que el Señor hace es a que crezcamos, a que avancemos, ascendamos. Por eso el tema titula La recompensa de ascender. Si usted mira el versículo 28, dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Vemos aquí en la palabra de Dios que solo invitó a estos tres. Y no es que él esté haciendo asesión de personas, por supuesto que no, porque el Señor nunca lo hizo. Era sencillamente una especie de recompensa que él quería dar a estos tres personas. ¿Y qué era la recompensa? Estos tres presenciarían una de las reuniones de las cuales menos se habla, porque cuando hablamos de este mismo pasaje nos enfocamos mucho en la transfiguración, pero no de la reunión. Por eso hoy quiero que no miremos tanto la transfiguración, aunque voy a hablar un poquito de la misma, pero sí hablar de esta reunión bien particular que sucedió aquí en la tierra. Y el versículo 29 nos dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Qué estaba pasando con el Señor Jesús? El Padre Celestial lo preparó con vestiduras diferentes, unas vestiduras especiales para la reunión terreno celestial, la he llamado yo, porque era entre personas terrenales como el Señor Jesús y entre personas celestiales que venían ya de arriba de la presencia de Dios, como Elías y Moisés. Pero, ¿por qué solamente la reunión era entre ellos tres nomás? Porque los otros tres, que era Pedro, Jacobo y Juan, eran los espectadores, eran los que estaban ahí. El Señor Jesús los llevó para que presenciaran y oyeran algo, porque ellos alcanzaron a oír algo de lo que estaban hablando, como lo dice la Biblia. Realmente estos tres nunca habían visto algo así. Qué recompensa tan impresionante. Y esto, la verdad era que ellos los dejó marcados, porque de hecho Pedro, más adelante vamos a ver que Pedro habla de esto. La mayoría de veces, quiero decirle, de recompensas del Señor Jesucristo no son espirituales, perdón. La mayoría de veces las recompensas que el Señor Jesucristo da son espirituales, porque no tienen precio. De igual que a todos los seres humanos nos encantan mucho las recompensas terrenales, pero la verdad que las espirituales no tienen precio. Es impresionante esto. Sigamos viendo la reunión. El versículo 30 nos enseña, he aquí dos varones que hablaban con él, o sea, con el Señor, los cuales eran Moisés y Elías. Encontramos aquí dos personajes del Antiguo Testamento que aparecieron. Hacía más de 1500 años que ellos habían partido de la tierra, se habían ido. Ahora, quiero aclarar aquí, por favor. Esto no es nigromancia. ¿Qué es nigromancia? Es invocación de muertos. Esto no tiene nada que ver. Porque muchos toman este pasaje para decir, sí ve que sí se pueden invocar los muertos. No, aquí no hay una invocación de muertos por ningún lado, por favor. Esto sencillamente es una reunión terreno celestial organizada por el Padre Celestial mismo. El mismo Padre organizó esto porque Él está presente en esa reunión, como al final lo vamos a ver. Sigamos viendo la reunión y entendemos más acerca de esta reunión tan impresionante. Dice la Biblia en el versículo 31, quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Quiénes aparecieron? Pues también Elías y por supuesto
Moisés. Ahora, ellos, ¿por qué tuvieron este traje? Era un traje que los protegía de lo terrenal. La mayoría de veces cuando los ángeles aparecen llenos de gloria, llenos de poder. ¿Y qué es lo que hace ese poder? Protegerlos de la contaminación terrenal. Y al Señor Jesucristo, como era un ser humano, el traje de él lo protegía de lo celestial. Porque vemos aquí un choque de dos mundos totalmente diferentes. El mundo terreno y el mundo celestial. Por eso los dos tenían que venir protegidos. En eso consistía la protección de las vestiduras que resplandecían del Señor. Porque se iba a encontrar con dos seres que no eran de este mundo. Y los dos seres se iban a encontrar con él. Entonces todos los tres tenían que estar protegidos para poder reunirse, porque era un choque de mundos, por decirlo de esa manera. Miremos la parte B del versículo de esta reunión. Dice, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y para todos los eruditos de la palabra, estudiosos, dicen realmente que hablaban era de la muerte del Señor Jesús, y yo comparto eso. Entonces, estaban hablando de la muerte del Señor Jesucristo en Jerusalén. ¿Y qué es lo que hacían ellos dos aquí? Sencillamente venían a dar instrucciones. Eran instrucciones mandadas por parte de Dios, pero utilizó a dos personas, sobre todo a Moisés, que había muerto y fue enterrado y todo, aunque su cuerpo no se encontró, pero también a Elías, quien había sido transportado. Estas dos personas vinieron a hablar de estos asuntos, del viaje que el Señor emprendería un día de su muerte. Aquí hay mucho que decir, que no tenemos tiempo, pero de pronto en otra ocasión hablamos, profundizamos un poco más. Y sencillamente, ¿qué era lo que hacía el Padre Celestial? Estaba capacitando a su hijo sobre el manejo de asuntos del reino como lo era su muerte. Porque quiero decirle, el Señor Jesucristo no lo sabía todo. Él era un humano, como usted y yo. Y él no podía actuar como Dios porque entonces no tendría razón la muerte de él como un humano, porque humanamente fue que venció al diablo, dándonos a entender que podemos vencerlo también. De hecho, ya está vencido. Y él debía aprender. Por eso vinieron como maestros, vinieron a dar instrucciones. El Señor Jesús, Moisés, maestro de la ley, porque era el hombre o el hombre de la ley. Y Elías, un maestro de milagros, de cosas que hizo. Entonces eran dos personas que estuvieron en la tierra y conocían mucho del asunto terrenal y vinieron a capacitar a nuestro querido Señor Jesucristo. Y entonces vinieron a hablar de esto. Hablaron y seguro Pedro le contó a Lucas, porque aquí vemos a Lucas el escritor, pero Pedro, dicen que Pedro le ayudó mucho a Lucas en su libro. Sigamos mirando esta reunión, versículo 32. Dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Vieron la gloria de los tres, en pocas palabras. Como le digo, era un choque de mundo y tenía que haber gloria porque había una protección para los unos y para los otros allí en ese momento. Pero lo que me llama la atención de este pasaje, este versículo 32, dice que ellos estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos. La verdad es que ¿quién se puede dormir frente a este espectáculo, frente a esta reunión? Era algo impresionante que estaban viviendo ellos. Qué recompensa tan hermosa. La verdad, nunca se deben cambiar las recompensas espirituales por las materiales. Y otras versiones dicen que ellos estaban dormidos, pero no. Si usted mira los otros dos libros que hablan de esto, que creo que es Marcos y Lucas, perdón, Mateo y Marcos, ellos nunca hablan de dormir. Lo que estaba hablando acá, Lucas estaba impresionando y diciendo, ellos a pesar de que tenían tantos sueños, no se quedaron dormidos. Por Dios, ¿quién se duerme frente a esto? Era su recompensa, ellos no podían perderla, aunque no la entendían mucho al comienzo. Entonces, es lo que vemos ahí. Porque ¿qué reunión era? Reitero, era una reunión, le llamé terreno celestial. Por primera vez vivida por ellos. Qué recompensa de parte de Dios. Y vemos a Pedro sin entender lo que allí pasaba. Dice una versión que él dijo tonterías. Llegó a decir, hagamos 3 enramadas. Miren, enramadas para seres celestiales que iban a vivir ellos ahí. Tenían su lugar allí en el cielo. Miremos el versículo 35 para ir terminando. Dice, y vino una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Interviene el otro personaje que estaba en esa reunión, que era lógico, este no se podía ver, pero estaba ahí presente y era la voz del Padre Celestial. El Padre estaba ahí. Y ellos, los tres discípulos que estaban de espectadores, los tres recompensados, por decirlo así, los llamo yo en esta historia, por primera vez oían la voz del Padre. Porque la primera solo la escuchó Juan el Bautista y el Señor Jesús. Nadie más escuchó esa voz. Solo lo oyeron ellos dos.
que fue cuando Jesús se bautizó, que también el Padre dijo, este es mi hijo amado en el cual me complazco. Ahora la escuchan los tres. Y lo que más creo que le llamó la atención fue la palabra a él oíd, o sea, a mi hijo. Ellos no entendieron mucho esto en ese momento, pero como dice la Biblia, lo entendieron después. Tanto que Pedro escribió de esto en 2 de Pedro 1:18. Pedro dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro está corroborando lo que yo le estoy diciendo acá. Ese día para ellos fue un día grandioso. Sin duda, mis queridos oyentes, era una recompensa del Señor Jesucristo para su grupo más avanzado. De seguro, para todos ahora, que la vida espiritual, para todo aquel que decida crecer, que decida avanzar, será diferente, porque verá seguido la gloria de Dios. No veo personas que se queden ahí quietas, o más bien, no veo aquellos que quieran avanzar o que estén avanzando, que no vean cada día la gloria de Dios. Y una de ellos es que comprenderán más su palabra, porque dice a él oíd, porque ahí está el secreto de avanzar. Si usted dirá, ¿cómo hago para avanzar? Escuche la palabra, viva la palabra, y la palabra comenzará a revolucionarlo a usted. Por eso le invitamos que no deje de reunirse, no deje de estar cerca, no deje de reunirse en las reuniones, valga la redundancia, cuando lo convocan a las diferentes reuniones. En el caso de aquí manejamos varios grupos de reuniones, no se quede. Y desde ya les estoy anunciando a los 70, a los que escuchan esto, aunque les voy a enviar un mensaje al grupo, los 70, de este sábado en 8 tenemos reunión en este lugar, 6:30 de la tarde, para que venga y esté aquí una horita. Estaremos reunidos, así que le invito desde ya. Así que entonces prepárese. Entonces, para ir concluyendo, les digo que la vida espiritual, reitero, de aquel que avanza, va a ser muy diferente. Así que no te quedes donde estás. Sigue creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Y cómo crezco? Reitero, lea la palabra, escuche al Hijo, escuche a Jesucristo. Y entonces será recompensado con esa recompensa espiritual que es la más valiosa y es la que más le aconsejo que anhele. Porque la Biblia dice que lo demás vendrá por añadidura. Lo terrenal es añadidura, que lo necesitamos, pero es añadidura. O sea que eso ya está. Pero lo espiritual sí tenemos que ganarlo. Así que es mi consejo, porque lo terrenal está asegurado. Para concluir, quiero darle rápidamente los anuncios. Mañana no olvide el ayuno de 8 a 12 en La Calera, en San Luis también, en los templos. Huasca desde las casas. Y los jóvenes a las 4 de la tarde, mis queridos oyentes. Permítame orar por aquellos que hoy el Señor comienza a despertar ese anhelo de crecer para que puedan ver la gloria del Señor, puedan avanzar, puedan experimentar lo espiritual que es más poderoso y, ¿por qué no también lo terrenal, o sea, lo económico, la bendición de ver tantas cosas bonitas? Padre, bendice a estos oyentes en esta hora de la mañana, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a su devocional acercándonos al Señor Jesucristo. Un devocional de las iglesias en La Calera, Huasca, San Luis y Útica, Cundinamarca, de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Bendiciones para todos, que pasen un feliz día. Les habló su siervo Jeffrey David y su siervo Jorge Galvis, para la gloria de Dios. Bendiciones para todos.